16 minutos en toda la República Argentina. Estamos en la rz.com.ar, también la RZ Radio en todas sus redes sociales. También Club Z Radio en todas nuestras redes sociales. Para dejar mensajitos pueden hacerlo al 11 22 62 77 28. Si hay algo que a mí me ha apasionado con 44 años y no he llegado a escuchar la época de oro, sino que la he leído. Y bueno, ahora encontrás varias cositas en internet también para poder escuchar o ver. Es el radioteatro, ¿no? En la radio, cosas que está perdida realmente. Bueno, que nosotros venimos bregando por el radioteatro también tratando de hacer y se nos hace un poquito cuesta arriba. Es pero difícil. no es algo tan sencillo de hacer, No. pero es algo que falta. Bueno, faltan muchas cosas en lo que es la radiofonía argentina hoy en día. Pero yo no voy a ser quien pueda hablar con autoridad de todo esto, sino que va a ser María Mercedes Di Benedetto, que es guionista, miembro del Consejo de Radio de Argentores, escritora, autora también, por supuesto. Buenos días, María. Federico Roveda te saluda. Bienvenida a Club Z. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Gracias por estar por acá. Bien. Gracias por el espacio. La verdad que estoy contenta de hablar con ustedes. Gracias. Siempre es bueno hablar del radioteatro. Siempre es bueno hablar de todo. Bueno, a mí hablar de radio me apasiona. Yo soy un enfermito de esos que les gusta. Hace ya 25 años que hacemos esto y te darás una idea que no es sabrás lo difícil que es Sí. hacer esto y no es por un capricho, ¿no? Es lo que siempre le digo a Tiene que mamá. haber amor ahí, si no. Amor, pasión. Mi madre me decía, ¿por qué no te...? Digo, mamá, esto no es capricho, tantos años no son capricho, por favor, entiéndanlo. María, pero yendo un poquito... No, es así, María. Yendo un poquito a lo que es la... Primero, me gustaría que me digas vos, a ver, vos sos... Entonces, ¿qué materia no diste en comunicación? Porque yo, si leo tu currículum, leo y te tengo que decir, bueno, gracias por la nota. Sí, bueno, tiene que ver siempre con el tema guiones para radio, guión para televisión y géneros también en producción, en las carreras de producción y dirección de radio y televisión he dado también el tema de los géneros, ¿no? Que Claro. son temas interesantes realmente. ¿Cómo ves primero quiero empezar por este lado, ¿cómo ves la radiofonía argentina? Si es que hoy se le puede llamar radiofonía ya a esta altura, ¿no? Sí, claro, con la cuestión del crecimiento de la tecnología, el desarrollo, internet, los podcasts. Nosotros de todas maneras desde Argentores, y en esto coincido a nivel personal, tomamos a la radio por internet, obviamente como radio, pero a la radio on demand, los podcasts, también es un lenguaje radiofónico, así que la radio va cambiando, gracias a Dios, ¿no? A la tecnología, va cambiando en sus soportes, en la parte técnica, pero sigue siendo esa comunicación entre el que quiere escuchar algo y el que tiene algo para decir. Así que creo que va a haber radio por mucho tiempo más, aunque tengamos un chip debajo de la piel, alguna cosa extraña de algunos años, pero seguiremos escuchando y habrá alguien del otro lado diciéndonos algo. Vos sabés que lo que decís es muy correcto, no lo había tomado desde ese lado, pero es correcto, los podcasts, los videos que se suben, los tutoriales, todo siempre en un medio que se llame radio, porque bueno, con esto de las radios digitales, como por ejemplo estamos ahora en la RZ de Grupo Sónica, pero es verdad lo que decís, tienen el idioma y el formato auditivo de la radio, más allá de que se vean. Es verdad, es cierto, no lo había pensado por ese lado. Sí, por ahí vos apuntaste a los contenidos. Yo tengo una cuestión también de la que no me puedo, digamos, no me la puedo sacar, que es el tema de los años vividos, de la edad que tengo, y por ahí me gusta más una radio más profesional, por ahí sin tanta incluso te diría que hay programas con un lenguaje hasta chabacano, ese tipo de cosas me molestan. Claro. Yo siempre cuento que mi marido cuando tenía 8 años le regalaron una radio chiquita, ¿no? Para que escuchara los partidos y escuchara las carreras. Sí. Y él estaba todo el día con la radio y había programas que te leían, por ejemplo, una novela en capítulos
un libro, o sea, literatura, ¿no? Y que aprendió muchísimo con eso. Y yo no sé, yo tengo una nieta que tiene 7 años y no sé si le regalaría una radio para que esté todo el día con la radio, porque me parece que los contenidos a veces dejan mucho que desear. Claro, pero vos lo decís por los contenidos, claro. Como regalo no lo había pensado, inclusive para mi hija que tiene 5, capaz que se engancha. Lo que pasa anda a saber si consigo una radio tan chiquitita. Pero eso por un lado. Por el otro, es cierto, los contenidos están difíciles en la radio. Yo creo que así como hay mucha oferta radial, es decir, hay muchas radios, tanto online como no online, hay muchísimas, radios barriales, radios profesionales, tanto, que tienen que mantenerse, no importa quién haga radio, ni qué hagas en radio, con tal de que te alquilen el espacio, eso por un lado, ¿no? Pero por el otro también me pongo a pensar que quizás yo tampoco escucho, y digamos, yo lo dije al principio, con mis 44 años, no escucho programas que me atraigan como antes. Escucho, sí, a personas que me van a seguir gustando, pero por ejemplo, yo no encuentro a alguien que lea textos como los leía Dolina o como los debe seguir leyendo probablemente. Y digo Dolina, pero pude haber dicho Carrizo, pude haber dicho... ¿cómo se llamaba? Siempre me olvido el peruano. Hugo Herrero Martínez. Como lo pudo haber hecho, no sé, tanta gente. Bueno, pasa con Apo, ¿no? Apo ya hace un culto de eso. Mercedes, Rubén te saluda. ¿Qué tal, Rubén? Bien. ¿Cómo hay que hacer para empezar con un radioteatro? ¿Qué recomendaciones harías? Vos que sos autora, escritora. Bueno, primero, como en casi todo, hay que rastrear un poco lo que se hizo antes, sí, para no creer que uno está descubriendo la pólvora. Claro. Y seguramente habrá interés y amor por hacer eso, pero creo que en general formarse es fundamental para todo, porque el radioteatro, como la televisión, como el cine, como la dramaturgia, el teatro, tienen sus técnicas propias que son inherentes a ese tipo de disciplina, y eso es lo que uno tiene que tratar de conocer. A mí me gusta también, por ejemplo, el viejo oficio del sonidista de sala, ¿no? Ese sonidista creativo, artesanal, que con su mesita llena de chirimbolos hacía el sonido de la lluvia, del fuego, del galope de los caballos. Hoy tenemos todo ya digitalizado, eso, pero también hay que saber buscar, porque si no, como dice Víctor Agú, que es el heredero de la obra de Migré, de Alberto Migré, todos los perros ladran igual y todas las puertas se abren y se cierran igual, ¿no? Y todos los timbres suenan igual. Para aclararle a los chicos que estén del otro lado, a los jóvenes, es verdad, antes en la radio no es como ahora que vos haces un clic en la computadora y chau. Imagínense que antes, en la radio de antes, se llevaban cosas para hacer ruidos en el momento. Es decir, si nosotros estamos hablando de un reloj, te poníamos el... Pero eso no en audio, quizás lo hacía con la boca o con algún utensilio. Eso era el sonidista de aquel entonces, ¿no? El que jugaba en tiempo y en forma con todos los juguetes que tenía para... Juguetes, herramientas, lo que sea. No. En las radios más o menos importantes había montado hasta, por ejemplo, una puerta de auto, ¿no? Verdadera, que se abría y se cerraba. Y sonaba puerta de auto porque era una puerta de auto. Claro, tal cual, mira vos. ¿Cuáles tenés como principales radioteatros que hayas escuchado inolvidables en tu memoria? Mira, en realidad yo, a pesar de tener más de 60, ya cuando nací en el 59, ya prácticamente no había demasiada oferta. Ya hacía casi 10 años que estaba la televisión, así que todo lo que pude escuchar después, a partir de las investigaciones, fueron radioteatros que habían quedado grabados, pero que no pude escuchar en el momento. Claro. Y lamentablemente, como muchas otras cosas que pasan en nuestro país, se ha perdido muchísimo. Primero porque no se grababa, se salía
a hacer la ficción sin red, ¿no? De ahí que hay muchas anécdotas por equivocaciones que salieron al aire, pero no había grabaciones ni edición, ¿no? Claro, no se directo. editaban esas cosas, claro, era se era salía directo, así, lo que salía, salía. Lo que salía, exactamente. Claro. Y por eso se necesitaba mucho profesionalismo, digamos, ¿no? Claro. Igual ahora las cosas han cambiado, uno se equivoca al aire o furusea o hace y no pasa nada, porque estamos todos acostumbrados a algo más espontáneo. Claro. No te olvides que en esas épocas del 40, 50, todo lo que se leía debía ser primero pasado por una censura previa. Y vos no podías como locutor salirte de lo que tenías escrito ahí, y como actor tampoco. Claro. Pero evidentemente lo que llegó a nosotros son, más allá de la diferencia de interés que puede tener uno por determinadas novelas rosas, ¿no? O por determinado lenguaje muy florido para nosotros hoy, las grandes obras de los 40, 50 que han llegado a nosotros están muy bien hechas, están los planos, la actuación, los sonidos justos en el momento preciso, es fundamental eso. Y no hay alguna por ahí, las de Migré, las de Alberto Migré, que han llegado a nosotros bien y que últimamente se estuvieron haciendo otras... unas remakes, digamos, de esas obras adaptadas, pero lo que se hacía en ese momento se hacía muy bien y uno sentía que estaba ahí con los personajes, ¿no? Sufriendo con ellos. Claro, toda una magia había, una magia espectacular. Mercedes, aparte vos tenés editados 3 libros sobre la historia del radioteatro, testimonios. Contanos un poco de eso. Sí. Siempre digo con cada libro, uno es del 2008, el otro es de 2011 y este es hijo de la pandemia, que lo tenía hacía mucho sin poder sentarme a terminar de darle forma, y con el tema de la pandemia y estar mucho en casa encontré ese tiempo y bueno, en el 2020 salió Historia del Radioteatro Nacional. Espectacular. Siempre digo que va a ser el último, porque me parece que ya conté lo fundamental o lo básico de nuestra historia, pero a partir de cada libro hay gente que te acerca material, anécdotas, personajes, y bueno, y uno no termina nunca de investigar. No, más bien, por suerte nunca terminamos de aprender. Y da pie a otro libro más, pero bueno. Volviendo un poquito a los radioteatros, a mí me parece que el último radioteatro que existió, por seguir la parte cronológica de todo esto que vos comentabas, me da la sensación de que el último radioteatro, me da la sensación a mí, que el último radioteatro que yo he escuchado es el que se hacía en la Rock and Pop a la mañana con Pergolini. Claro. ¿No? Porque después me parece que no. Inclusive me parece que contemporáneamente a él tampoco se hacían. ¿Crees que estoy en lo cierto o había y yo no lo estoy dando cuenta? No, hubo algunos, lo que pasa que eran intentos, así por amor al radioteatro, por alguien que se le ocurría reflotarlo e intentaba hacerlo, pero era algo pasajero, no ocupaba un lugar en las grillas. Por otra parte, el radioteatro al que vos decís, tampoco ocupaba todo el programa, era una sección dentro de un programa general. Claro. Y lo que es interesante destacar, porque todo lo que hacía, por ejemplo, de La Puente, que escribía también, Eduardo, y Juan Di Natale, y todo, parecía que era muy espontáneo, ¿no? Claro, y ellos después en entrevistas confesaron que no, que estaba todo absolutamente guionado, y eso es interesante porque habla de la profesión, ¿no? Sí, yo doy fe, yo he ido a saberlos, a ver si hay una de las razones por las cuales yo hago radio, también fue ese programa. Claro, bueno, aparte de Pergolini, por mi edad, ¿no? Pero por mi forma, por lo contemporáneo que tengo con ellos. Y también, obviamente, por Dolina, por haber escuchado a Diego Bonadeo, a Russo Berea, a Carrizo. Yo los he ido a ver a todos en la adolescencia.
pero me daba la sensación de que ellos eran los que estaban reflejando esto que hablamos ahora, que antes eran horas o una hora por lo menos de transmisión, y profesionalmente eran los que lo expresaban y sabía que estaba todo ganado, que no era pura improvisación. Había cosas muy lindas de improvisadas. A ver, María, si yo tengo que empezar que siempre todos los años lo hablamos, a mí me dicen que estoy loco acá. Pero la verdad es que yo quiero hacer radioteatro y hemos hablado con miles. Yo no encuentro escritores de radioteatro. ¿Hay mucha diferencia entre un guión de radioteatro y un guión de una obra teatral, por ejemplo? Sí, porque hay diferencia. Viste que vieron que está Las Dos Carátulas, que es un programa que nació el 9 de julio de 1950 y no paró nunca, o sea que lleva al aire 72 años, que está saliendo por Radio Nacional con dirección de Nora Massi, y todo el mundo dice es un programa de radioteatro. En realidad es teatro radiofónico, que no es lo mismo que radioteatro, no es lo mismo adaptar una obra que fue pensada y escrita para ser vista, claro, con luces, movimientos, vestuario, escenografía, claro, que una obra que fue ya desde el vamos pensada para ser escuchada. Claro, exacto. Tiene distinta forma, por eso lo preguntaba. Sí. A mí me daba la sensación de que había mucha más similitud que lo que podías encontrar, pero realmente cuando he leído textos de obras de teatro no encontraba tanta relación, o sea, sí encontraba, ¿no?, un correlato, pero no encontraba tanta relación entre un formato y otro. Están haciendo radioteatro en gira, ¿no? De gira con Nora Carpena. Justamente Víctor Agu, que les decía recién, que era el heredero de la obra de Migré, está haciendo, me parece que no están saliendo en estos momentos por radio. Lo último que hicieron fue las adaptaciones de estas novelas de Migré para Del Plata, pero ahora están haciendo lo que sería un radioteatro en escena, es decir, se monta como si fuera un estudio de radio, pero no está saliendo al aire, no se está emitiendo. Claro, y Rubén. Sí, no, me surgió una pregunta porque sos miembro de Argentores también, ¿no? Y estás en la parte de radioteatro, todo eso. Si de repente alguien quiere hacer radioteatro, ¿tiene que contactarse con Argentores? Es como una parte más técnica y legal, te estoy preguntando, ¿no? Mira, primero lo interesante sería dejar en claro que el autor de radio no desapareció y que por ley nacional tiene que recibir tiene derecho, valga la redundancia, a recibir su derecho de autor, tanto económico como moral. Y son autores los que hacen las presentaciones, siempre y cuando tengan digamos, un peso autoral, una creatividad, ¿no? Los que hacen anuncio y desanuncio de temas, los que hacen artística de programa o artística de emisora, los que hacen editoriales, microprogramas, bueno, columnas. Entonces es bueno que se acerquen a Argentores, al Consejo de Radio, y que vean cómo pueden declarar su obra. Los que quieren hacer una obra que no es propia, en ese caso tendrían que averiguar quién es el autor y a través de Argentores pedir la autorización al autor o a sus derechohabientes, digamos, ¿no? Porque si no están usando el texto de otro y él también tiene su derecho a ser reconocido. María, para ir cerrando, ¿crees que, como dicen en muchos lados, ¿crees que la radio como tal ya no existe, ya murió? ¿Crees que los formatos que vinieron para cambiar lo que era la radio? No, creo que el interés, la información, la emoción, en el caso de una ficción, todo eso sigue teniendo la misma conexión oyente y creador como pasaba antes. Ya no estaremos alrededor de la radio de válvulas, como te decía hoy, podemos tener un chip debajo de la piel, pero sigue siendo lo mismo. La radio no ha muerto y no creo que muera. No creo que muera así tan fácil.
María, lo que quieras decir, el aire es tuyo para cerrar esta nota, desde clases o seminarios o libro inclusive, recordar dónde lo puede vender, lo que vos quieras podés decirlo para cerrar. El libro se llama El Radioteatro Nacional, la historia del Radioteatro Nacional, y tiene unas muy buenas, llega a todo el país, así que pueden ir a una librería de barrio y pedirlo, y si no lo tienen, en un par de días se lo traen, no hay problema por eso. Está surgiendo, eso quería decir, está resurgiendo el radioteatro, y en congresos de Europa de comunicación dicen que estamos a las puertas de una segunda edad de oro del radioteatro, ojalá. gracias a los podcasts sobre todo, ¿no? Sí. Perdóname, ¿hay libros que hay textos de radioteatro llevados a libros, así como una obra de teatro en libros? Sí, no son muchos, pero los hay, y sobre todo hay muchísimo en la biblioteca de Argentores. De Argentores, bien. De los últimos años, no estoy hablando de los primeros solamente, estoy hablando de concursos que se hicieron en estas décadas. María, muchísimas gracias por el tiempo que nos has brindado. Un gusto para nosotros hablar con vos realmente y seguir aprendiendo todos los días un poco más. Hoy me doy por hecho porque aparte aprendo lo que más me gusta, que es esto, radio. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has brindado. Un cariño a ustedes y a Silvana. Gracias, un beso. serán dados. Beso. María Mercedes Di Benedetto, guionista, autora, escritora, miembro del Consejo de Radio de Argentores. ¿Qué más quieren? Estuvo aquí en Club Z.